Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Te Muchas gracias agradezco, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Pues ya desde casi desde que empezaron ustedes, yo te lo advertí varias veces. Tú vas a ser fuente recurrente de información. Hermosillo, ¿cómo vamos? Por el tipo de datos que se procesan ahí. Y vamos a empezar por lo light y luego terminamos por lo feo. Estaba yo recordándole a la audiencia aquel dato que dabas tú hace algunos meses sobre el crecimiento del parque vehicular en la capital del estado, que tiene un fondo, desde luego, pero en sí ya estaba yo sacando la cuenta, en 5 años 277,000 vehículos más en Hermosillo, más o menos. Prácticamente el doble. Sí. Prácticamente duplicamos en 5 años justamente el número de vehículos, y son los vehículos registrados. Pero antes de eso, Sergio, pues agradecerte mucho. Desde Hermosillo, ¿cómo vamos? Justamente intentamos tener este rol de observatorio ciudadano que permita generar datos y cifras que nos permitan entender los desafíos que enfrentamos para el desarrollo de la ciudad. Y justamente hace unos meses estaba aquí contigo platicándote que en 2018 la Secretaría de Hacienda nos reportaba que en Hermosillo había 376,820 vehículos registrados. ¿Qué significa esto? Que son automóviles con placas. Y para el cierre de 2022, el año pasado, ya había cerca de 600,000, 595,628. Esto significa un crecimiento del 90%. Prácticamente duplicamos el número de vehículos registrados en nuestra ciudad en 5 años, y esto sin contar los vehículos no registrados, los vehículos importados o chocolates, y también digamos, anticiparnos que en 2023 vamos a tener un crecimiento importante en esta estadística por la incorporación de vehículos por el programa de registro, el REPUVE, que en Hermosillo pues ya se contabilizan, si mal no recuerdo, más de 40,000 o 50,000 vehículos regularizados, ¿no? Entonces, por otra parte, no se ve que haya políticas más estrictas en términos de la importación ilegal. Entonces, no hay políticas, deja tú estrictas. No hay mecanismos para detenerlos. Sí. Y eso implica, y esto nos lleva para plantear una reflexión a la ciudadanía que nos escucha, a que Hermosillo enfrenta una saturación vehicular, una crisis en términos del uso intensivo del automóvil y todos los problemas que ello implica. Entonces ahí ya se derivan los siniestros, los hechos o percances en el espacio público, donde también desafortunadamente el INEGI dio a conocer hace algunas semanas, meses, que Hermosillo en 2022 ocupó el 2º lugar nacional en términos del volumen de siniestros o hechos que sucedieron en el espacio público, accidentes de tránsito, le denominan el INEGI. Si hablamos con especialistas, no les gusta decirle accidentes, les dicen siniestros viales. Choques, pues. Choques, atropellamientos, y en donde desafortunadamente fallecieron el año pasado 60 integrantes de nuestra comunidad, 60 hermosillenses, 60 familias hermosillenses perdieron a un integrante de su familia, y que, bueno, también nos hace reflexionar sobre la necesidad de transporte público eficiente, nos hace reflexionar sobre los rezagos que tenemos en materia de infraestructura vial y para el uso de otros medios como pues ser peatones, caminar para desplazarnos o utilizar la bicicleta, entre otros aspectos. Fíjate que este tema de los vehículos, del parque vehicular en Hermosillo y en cualquier parte del mundo donde se registra un fenómeno como este, pues tiene, digamos, un antecedente y tiene una consecuencia, ¿sí? La consecuencia que yo veo así nada más de observar por encimita, sin estudiarlo, pues es bueno, tenemos un tráfico brutal en la ciudad. Los tiempos de traslado se trastornan. Sí, ya se están elevando importante. Por lo tanto, la calidad de vida de las personas se ve afectada, porque durar mucho tiempo en el tráfico no es calidad de vida, sí. Es absolutamente todo lo contrario. Los niveles de contaminación se elevan en el medio ambiente, en el cielo hermosillense. También las calles se maltratan más rápido de lo que ya se maltrataban. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay cientos de miles de vehículos. ¿Qué hay detrás? Bueno, si nos atenemos, y si es un dato que tú también lo tienes, pues ahora hay menos camiones circulando en Hermosillo de los que había antes, y eso es ilógico. Sí, nos hemos mantenido con más o menos 350 camiones de transporte urbano en Hermosillo. Hay diferentes opiniones, porque hay incluso especialistas que te pueden decir que con esos puedes generar una
un modelo de operación que resuelva las necesidades, pero lo que nosotros vemos cuando encuestamos a las personas es que el principal factor para no utilizar el transporte público son los altos tiempos de espera. Entonces, ahí la principal respuesta, y hay organizaciones muy importantes que han puesto esto en agenda, la necesidad de más unidades o incluso la necesidad de replantear nuestro modelo de transporte público y explorar otras alternativas. Muchas veces se ha analizado el tema del Metrobús, se ha analizado temas de unidades alimentadoras. Hay una diversidad de opciones. Lo importante aquí sería que sea una prioridad y que se le invierta. ¿Por qué no lo hemos hecho? Yo diría que hay muchos factores. Se requiere una enorme voluntad política para cambiar el modelo de transporte. Por ejemplo, en el sexenio anterior vimos una requisa de las concesiones y que se cambió por un modelo en donde hay un, digamos, concesionario, digamos, predominante, un concesionario externo con capacidad de inversión, pero que incluso se modificó el tema de un pago por kilómetros recorridos y son fideicomiso, pero siguen sin alcanzar los recursos. Entonces aquí lo que se requiere, por un lado, es voluntad política y también un análisis técnico profundo que permita identificar cuál es la alternativa de solución con mejor impacto para la ciudadanía, ¿no? Había voces, yo lo recuerdo, había un periodista que yo quería mucho, don Fortino León Almada. ¿Lo recuerdas? Sí. Fortino, sí. Falleció hace algunos años, don Fortino. Y te digo, él era una de las muchas voces, yo lo recuerdo a mediados de la primera década de los 2000, 2005, por ahí, 2004. Decía, esto se va a salir del control. Sí, cada vez más gente quiere un carro. Tenemos que modificar el pensamiento de las personas de que tener un carro es sinónimo de bienestar, pero tiene que mejorar el transporte. Si no mejora el transporte, la gente va a seguir queriendo un carro. Y mira dónde estamos, ¿no? Sí, definitivamente ahorita es el resultado, la ciudad que tenemos es el resultado de las decisiones que se tomaron 20, 30 o 40 años atrás. Sí. Y en ese sentido, nunca logramos consolidar un sistema de transporte. Eduardo Burs lo intentó. Sí. Con Guillermo Padres, si recuerdas, hubo hasta parones donde funcionarios tuvieron que entrarle a dar raite a las personas. Sí, ha sido un tema muy complejo. No es fácil transformar esto. De ahí que se requiera la voluntad y sobre todo esta capacidad técnica de identificar un modelo que genere resultados con visión de mediano y largo plazo, porque ahorita se van a tomar las decisiones de la ciudad que van a padecer o que vamos a padecer en el futuro. Entonces, no podemos culpar al ciudadano que ha optado por recurrir a un automóvil ante la falta de opciones de movilidad en la ciudad y particularmente de transporte público eficiente, por los altos tiempos de espera, porque no le brinda soluciones tal vez de su punto de origen y hacia dónde se dirige. Exacto. O porque incluso el gasto puede ser muy alto, porque las necesidades de transbordo pueden llevar a que una persona de pueblitos que trabaje en el parque industrial pues tenga que utilizar 4 camiones mínimo al día, ¿no? Entonces son una diversidad de factores y es uno de los temas, incluso junto con el tema del agua y la inseguridad, que son los pilares de la construcción de competitividad para la ciudad. Ya lo han dicho organismos internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, los mismos especialistas de Harvard que en 2018 analizaron la ciudad, decían, tienen que resolver los temas de movilidad en Hermosillo para ser más competitivos. Ahí está. Pasemos ahora, Ernesto, al tema de la gestión del agua. Siempre ha sido muy polémica. Históricamente, Hermosillo ha tenido pues algunas crisis a lo largo. Ayer hablábamos con Ignacio Lagarda, el cronista de Hermosillo, y nos daba más o menos las fechas que a lo largo de la historia se ubican como las crisis del agua en Hermosillo. ¿En qué momento estamos en ese tema? Digamos, volvemos a estar en un escenario de situación crítica. Lo que yo he escuchado de los especialistas es que desafortunadamente este año tuvimos muy pocas lluvias y con eso hubo muy poca recarga de recursos en las presas o en las diferentes fuentes de abastecimiento que tenemos en la ciudad, y que esto pudiera generar que para el próximo año, de no tener lluvias importantes, que ese es el pronóstico, vamos a enfrentar una situación, importante en términos de desabasto. Pudiera darse ese escenario. Pero el tema importante aquí, o que nosotros hemos intentado poner en la agenda y sensibilizar a la ciudadanía,
es que la gran crisis del agua de Hermosillo tiene que ver con el alto nivel de pérdida del agua que tenemos en la ciudad. Y te presento un dato que exponemos en nuestro más reciente informe de indicadores, que son datos que provienen de las fuentes oficiales como Agua de Hermosillo y la Comisión Estatal del Agua. En 2022 se produjeron 134 millones de metros cúbicos. Es lo que se inyectó de agua a la ciudad para consumo doméstico, consumo industrial y consumo comercial, que predomina el doméstico, ¿no? Pero, digamos, esos son los usos. De esos 134 millones de metros cúbicos, solamente se lograron facturar 60 millones de metros cúbicos, menos de la mitad. De 134 millones de metros cúbicos, solamente se facturaron 60 millones. Agua de Hermosillo generó recibos por un monto de 60 millones. 45%. Y de estos 60 millones que se lograron facturar, solamente se lograron cobrar 21 millones de metros cúbicos. Es decir, al final recuperamos menos del 20% del agua que se produce y se inyecta a la ciudad. No sabemos a dónde se va más de la mitad del agua que se produce y se mete a la ciudad, ya que hay diversas hipótesis que desde mi perspectiva todas contribuyen a ese nivel de pérdida que tiene que ver con el desgaste o el cumplimiento de vida útil de gran parte de la infraestructura y que se hace que tengamos muchas pérdidas en fugas. En los hogares también hay niveles importantes de fugas. También está la hipótesis del huachicoleo de los grandes consumidores y que todo esto, pues, aunado pues, a las digamos, débiles capacidades que tenemos para medir el agua en la ciudad, porque tenemos un rezago muy importante en términos de macro y micromedición, pues hacen toda una serie de condiciones en donde en Hermosillo, ya para ponerlo en perspectiva, terminamos consumiendo 400 litros de agua al día por habitante, que es la medida estándar, mientras que otras ciudades de México como Monterrey, que ha tenido una crisis importante, andan en 220, 230 litros por habitante al día. Entonces, bien, ¿cuál sería la ruta ahí? Porque igual ese es un tema que nos ha llevado años, sí. Administraciones enteras, gobiernos van y vienen, partidos van y vienen en el gobierno municipal y en el gobierno del estado, y al final de cuentas la situación prevalece. Ese es un dato al que al menos yo le vengo dando seguimiento, sí. Desde hace, no sé, 2003, 2004, por allá, en donde ya se hablaba... Ya se hablaba de que en Hermosillo, digamos, más del 40% del agua que se inyectaba a la tubería se iba en fugas. Este es un argumento que no le podemos debatir a los opositores al acueducto Independencia. Así es. Cuando la gente está en contra en el sur del estado del acueducto, nos decían, es que ustedes tiran mucha agua. Y tenían razón, y la siguen teniendo. Si hay un gobernante que quiera mostrar señales de resolución de esta diferencia que hemos tenido pues, en estos años con la ciudadanía de Cajeme, que se opone, por ejemplo, al acueducto Independencia, los primeros pasos deberían de ser que avancemos a una gestión más eficiente del agua en Hermosillo, porque no va a ser suficiente, y ya lo han dicho los especialistas, traer más agua a la ciudad si la seguimos tirando. Entonces, ese sería el principal punto, y eso es un poco lo que hemos tratado de poner desde la mesa de agua de Hermosillo Cómo Vamos, que está conformada por especialistas y profesionistas que le saben este tema. ¿Cuáles son los puntos que planteamos en términos de las prioridades que deberíamos de tener en la ciudad? Primero, micro y macro medición para una gestión más eficiente. Cubrir los rezagos de medición que nos permitiría saber dónde se está tirando y a dónde se está yendo el agua, esa que perdemos más de la mitad del agua, ¿no? La otra, un organismo profesional con visión de largo plazo que le permite esa visión y esa, digamos, nivel de profesionalismo, que esté exento o que no esté a la incertidumbre del uso político del organismo, que permite implementar proyectos de mayor envergadura para la solución de la gestión del agua en la ciudad o para una mejor gestión del agua en la ciudad. Veía una tabla, si mal no recuerdo, en donde la historia del organismo operador, que debe de tener unos 20 años, si mal no recuerdo, ya han 2000, pasado más de 10. 2000 más o menos, 2003. Sí, con Pancho Burques. Sí, Francisco Burques fue alcalde del 2000 al 2003. En ese momento, él fue que siendo alcalde pidió la municipalización del organismo. Más de 10 directores han pasado por Agua de Hermosillo, entonces ni uno por trienio, pues. Entonces, es muy difícil tener con esa volatilidad y sobre todo con el uso de cuotas partidistas, es decir, quien ganaba, pues ahí van
quienes estuvieron en campaña y todo esto, y mucho personal que es profesional y que puede tener un desempeño importante, pues digamos se ve relegado en esas dinámicas asociadas al ciclo político. Entonces está la medición, la parte técnica de la medición, la parte de la gestión eficiente del organismo operador, está la parte del uso del agua tratada. Generamos 70 millones de metros cúbicos de agua tratada al año en la ciudad. ¿Qué hacemos con ella? Nada. Nomás recargaron mantos por acuerdo con los ejidatarios cercanos a la planta tratadora de aguas residuales, pero no generamos valor a partir de esa agua, que representa más de la mitad de lo que traemos del acueducto Independencia al año. Entonces es un monto muy importante para el cual podemos generar valor económico y sobre todo un modelo de uso circular y sustentable para la ciudad. Y el otro punto pues también tiene que ver con la rehabilitación o todo digamos, la atención de toda esta infraestructura que ya está desgastada y que de una u otra forma tiene que reponerse. Tal vez no hay incentivos para los políticos trabajar ahí, trabajar en obra que no se ve, pero es importante reconocer que va a seguir colapsando. Lo vemos, por ejemplo, en el Boulevard Colosio, que arreglan una parte y colapsa la anterior. Los socavones ya son como famosos. 4 años, 5 años, y en el Vado del Río también. Es el Boulevard de los Socavones desde que... Así es, no sé, entonces... más del Valoro para acá, más o menos. Sí, mencionaban algunos especialistas en relación a los anuncios recientes del gobernador que tal vez sería importante una presa arriba del molinito de contención. Sí, pero coincido también con este llamado que hacían de que no es... Le podemos seguir inyectando agua a la ciudad, pero si no resolvemos esto, la vamos a seguir desperdiciando. Y esto lleva muchos años, ¿no? Lleva años. Esto lleva años. Y recursos que tal vez un solo gobierno por sí mismo, una administración municipal o estatal no lo tienen por sí solo. Ahí nos atoramos, porque pues yo no sé si haya por ahí algún presupuesto, alguna corrida financiera de cuánto cuesta y cuánto tiempo nos lleva aquí en Hermosillo reparar la red de distribución de agua. Yo no sé si exista ese número. Me ha tocado estar en reuniones donde personal operativo de Agua de Hermosillo, especialista, hablan, esto se requiere un estudio más técnico, pero hablan de hasta 8,000, 9,000 millones de pesos que se requieren como para renovar toda la infraestructura de distribución de agua en Hermosillo. Para ponerlo en contexto, el presupuesto anual del ayuntamiento son cercanos a los 5,000 millones de pesos. Entonces, ni dejando de invertir en todo y destinándolo a ese recurso, alcanzarían un par de años para reponerlo. Y también hemos visto, por ejemplo, que en los últimos 10 años los gobiernos estatales han dejado de invertir en la capital y han empezado a invertir más en otros lugares. Por ejemplo, este 2022 estaban presupuestados por parte del gobierno estatal solamente 507 millones de pesos. Van a terminar con más inversión porque el endeudamiento de los 2,000 millones viene una parte aquí a Hermosillo para el centro histórico. No se alcanzó a ejecutar lo de la Sauceda, etcétera. Pero los niveles, por ejemplo, en 2012 hubo más de 2,600 millones de pesos de inversión del gobierno estatal en la ciudad de Hermosillo. Ha caído bastante de manera drástica esa gráfica. ¿Cuánto? ¿El 12? A ver, otra vez. El 12, aquí te muestro. Aquí estoy viendo la tabla. Aquí es que trae su lap aquí. Sí, Ernesto. Los millones 2012, de pesos. 2,691.1 millones de pesos son destinados por el Estado. Son los ejecutados. Ejecutados, sí. Y aquí en 2022, 507 10 ejecutados. Años después, 507 millones. Sí, hemos tenido fluctuaciones, pero en general el gasto va a la baja. Y estos eran 2,000 millones de aquellos pesos que alcanzaban para más. Sí, que eran más rendidores. Sí, más rendidores. Entonces también habría que sumar esfuerzos de los 3 niveles de gobierno para darle vuelta a estos grandes desafíos que tenemos en la ciudad. También hay que hablar, los gobiernos municipales tienen un área de oportunidad muy importante en términos de una recaudación más eficiente, de explorar incluso esquemas que les permitan hacerse, esquemas innovadores que les permitan hacerse de más de recursos, de bajarle al gasto corriente, al gasto en nómina. Entonces, la receta puede ser muy amplia. Lo que sí requerimos es inversión que nos permita resolver ese tipo de problemas, ¿no? Conclusión, dejemos de tirar agua para empezar y después traemos más. También los ciudadanos tenemos ahí un tema de corresponsabilidad. No podemos atribuirle todo al ciudadano porque hay muchos aspectos que hay que solucionar desde la parte pública, pero también podemos poner nuestro granito de arena revisando nuestros baños de no tener fugas, teniendo baños o regaderazos más cortos, etcétera, ¿no? Y eso seguramente va a ser un tema que tengamos que hablar porque no se ve que haya solución en el corto plazo
a el abasto y a la disposición de abasto de agua. Lamentablemente. Ernesto, te agradezco mucho que hayas venido. No, al contrario, muchas gracias, Sergio. Como Que te siempre, a vaya la orden. muy bien. Es Ernesto Urbina, es director de Hermosillo. ¿Cómo vamos?